¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Desafíos. Me da mucho gusto saludarlos, soy Ricardo García Santander y esta noche seguimos hablando con el ministro de Finanzas porque hay varios temas importantes que quedaron pendientes de la entrevista de la semana anterior. Veamos el siguiente reportaje introductorio con algunos de los conceptos más importantes expresados por el responsable de esta cartera y luego sí las preguntas que él tiene que responder esta noche. Adelante. Los retos que enfrenta el ministro de Finanzas son muchos. Durante la primera parte de la entrevista con Ricardo García Santander, Julio Héctor Estrada explicó cómo nuestro país mantiene un déficit fiscal de 5.000 millones de quetzales por debajo de la meta, con una caja negativa de 600 millones de quetzales. Esto ha generado que el gasto público caiga desde el 2013 de 14.5% al 12.5% en el 2015, destacando en especial un plan para reactivar el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el cual asegura ha caído en los últimos 15 años de una participación de la población económicamente activa que se ha reducido del 30 al 15%. Para Estrada, la fórmula está en un poco de palo y zanahoria para los empresarios, ya que hay que inscribir a las personas en el ICS castigando a quienes utilizan la figura de contratos para evitar la inscripción de sus empleados al Seguro Social. Esto permitiría que se descargara la cantidad de personas que requieren la salud pública. El ministro aseguró que aplicarán algunos recortes por medio de la contención de gastos en cada cartera, con lo que esperan ahorrar anualmente entre 1.000 a 1.200 millones de quetzales que serían aplicados en los mismos ministerios. Sin embargo, la mayor parte de los recursos los esperan recibir de los bonos que han solicitado al Congreso de la República. Durante esta segunda parte de la entrevista en Desafíos, el ministro abordará temas de la SAT, inversión, corrupción, entre otros. Y justamente en este diálogo con Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas, le preguntamos sobre el ente encargado de recaudar los fondos para el Estado. Ya tienen a la persona que justamente va a tomar las riendas de la Superintendencia de Administración Tributaria, ministro. Bueno, para empezar, no tengo esa potestad ni tampoco el presidente Jimmy Morales. Esto es una propuesta del directorio. Hoy justo estábamos viendo, hay procesos que quedaron entrampados en un proceso con amparos y cursos y procesos judiciales, tanto el directorio como la superintendencia. Estamos considerando diferentes alternativas. Vamos a llegar con una propuesta de cambio a la organización y mejoras y modernización del marco normativo de la SAT al Congreso de la República. El acuerdo de los temas que estamos tratando, vamos a decir el lunes, casi con seguridad, pero en algún momento la próxima semana al Congreso con el presidente, tiene que ver con ordenar el presupuesto, con ver medidas de cómo mejorar la recaudación con cambios en la autoridad tributaria y su fortalecimiento de su normativa. También la creación de una organización especial para ejecutar la Alianza para la Prosperidad, donde hay más de 200 millones de dólares para Guatemala este año ejecutables, pero que requieren crear una entidad específica. Y algunos otros temas de autorización para reordenar también hasta nuestro portafolio de deuda y nuestros mecanismos de colocación de bonos, para que sea también eso más transparente y más eficiente la deuda pública. Esos son los temas financieros, digamos, muy inmediatos que queremos tratar y que no podemos resolver solo nosotros. Ahí sí que nosotros estamos haciendo cartas abiertas con los otros actores de la sociedad, con el sector privado, con las empresas, con las personas, con el Congreso, que trabajemos juntos porque yo creo que todos estamos conscientes que venimos de un problema de falta de transparencia y, ¿por qué no decirlo?, de corrupción. Afectó la credibilidad. Yo creo que lo que pasó en Guatemala fue espectacular, que llegáramos gente como nosotros, de todas maneras, es ya un mensaje, gente que no ha estado en estas cosas, pero que tiene experiencia y transparencia, pero el país ahorita tiene que construir, ¿va? Y necesitamos construir juntos. Si no trabajamos junto con el Congreso, con la sociedad civil, con los medios de comunicación, nos va a costar mucho reconstruir el país. Otra de las preguntas es, ¿qué es lo que buscan? ¿Cuáles son los requisitos fundamentales? El perfil, por supuesto, que tendría que tener esta persona, además de lo que dicta la ley. ¿Qué otros elementos son necesarios para el futuro administrador de la SAT? Claro, yo tengo gente en mente que tengo que ir a convencer y no va a ser nada fácil porque es un reto muy importante. Pero hasta que el proceso se desentrampe, digamos, va a suceder rápido y no queremos que pase mucho tiempo, estamos totalmente enfocados en eso, porque es una organización que fue golpeada y hasta que no haya un liderazgo claro, nuevo, otra vez nombrado con un mandato claro,
Todas las medidas de recaudación que uno trata de implementar no se pueden hacer. Al final pasan por más de 4.000 personas, cada uno de esos 4.000 que trabajan en la SAT tiene que tener un plan de trabajo, una meta y mística de ponerse a resolver problemas. Y mientras la institución esté un poco así entre liderazgos, inclusive si es el que está hoy de interino y él participando y es confirmado como el que es, pero ya tiene el mandato y la credibilidad con todo su equipo y podemos a trabajar y empezamos a trabajar día a día. Creo que desafortunadamente la ley creo que lo restringe a profesionales de ciencias económicas y de ciencias jurídicas y a mí se me ocurren un par de ingenieros en sistemas y ingenieros mecánicos que serían excelentes, personas que saben que son gerentes. Pero el perfil tal vez más importante es personas que sepan manejar personas, ¿sí? La SAT es una organización grande de gestión muy grande de recursos humanos. Entonces, gente que sabe gestionar, que sabe dirigir grupos grandes, que sabe conducir transformaciones de organizaciones. Entonces, no tiene que ser una persona en particular, pero tiene que ser gente que ha demostrado eso. Y definitivamente gente honesta, que quiera mucho el país y, por qué no decirlo, valiente. Porque hay que enfrentar muchos problemas y algunas cosas que no son solamente problemas administrativos, sino ya de otra. Hay un punto importante que nos gustaría consultarles. ¿Cómo van a elevar la recaudación cuando la moral tributaria, debemos decirlo, está muy baja? Las aduanas son realmente un desorden con lo último que ha ocurrido y con las intervenciones que todavía no han dado el resultado esperado y sobre todo un tema que es fundamental, la evasión fiscal en el país. Mira, esto no es la primera vez que se afronta en Guatemala o en otros países. Lo que vemos es una organización que está enferma, ¿sí? Eso lo he visto yo en muchas partes, en tiempos de mi vida anterior, reestructurando empresas y organizaciones grandes. Entonces se destruye la moralidad interna, los procesos no se ejecutan, la gente no sigue protocolos. Entonces la solución, más que una medida, es decir, vamos a controlar la salida de contenedores, vamos a colocar cámaras, GPS, de verdad no es eso. Al final, la conducción de una entidad como la recaudación tributaria es poder trabajar a nivel de cuánto se le cobra al segmento de una industria específica, en una geografía específica, en base a cómo se entiende el negocio y las empresas y las actividades que están en ese lugar. Y eso le corresponde a 1, 2 o 3 personas que tienen esa meta. Y ellos tienen que saber exactamente cuál es su meta y tienen que estar supervisados con el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y tener las herramientas de soporte, la credibilidad, la herramienta jurídica para implementar todo lo que están haciendo. Entonces tiene que funcionar la organización. Entonces lo que está enferma es la organización. Y el primer paso para cambiar una organización enferma es que hay que tener la cabeza nueva, dinámica, con un mandato claro y empieza entonces a filtrar hacia abajo la organización. Ahorita tratar de encontrar una bala dorada, una bala plateada, como dicen los norteamericanos, no hay. Vamos a poner un cambio en el puerto, porque ahí está, no hay. Son muchas cosas y sobre todo tiene que ver con que la organización empiece a trabajar. Entonces ellos diseñarán 200 acciones específicas, muy particulares, pero ni siquiera vendrá de nosotros. Nosotros tendremos algunas ideas, la cooperación internacional tiene otras ideas, el Departamento del Tesoro, el Banco Mundial, el IFC, el Fondo Monetario, todos quieren apoyar. Y se han planteado, no sé si 60 medidas diferentes, pero si no está la gente que lo tiene que llevar a cabo con sus métricas, que sabe que su trabajo depende de que logre esas actividades, no se puede cambiar la funcionalidad de la organización. Otra de las preguntas tiene que ver sobre estas 200 medidas que usted asegura va a tomar en la Superintendencia de Administración Tributaria. Por ejemplo, ¿cuáles serían las más fuertes, las prioritarias, las que comenzarían a aplicarse de manera inmediata? Inventémonos una, por dar un ejemplo, digamos. Hay unas medidas como poner marchamos con GPS en los contenedores, ¿sí? Para que el contenedor que sale de un puerto llegue a la aduana sin que lo abran en el camino, ¿sí? Y que se pueda monitorear con cadenas seguras por dónde va el contenedor. Eso es para que no existan esos contenedores que se pierden en reexportación temporal. Hay otros temas de software, otros temas de minería de datos. Son muchas cosas y algunas tendrán un impacto más grande que otras. Hay un tema, por ejemplo, crear tribunales especializados en la parte fiscal para que no, la SAT creo que pierde creo que 25 de cada 26 casos, una cosa así muy dramática, y no logra llegar a condenas ni a recuperación de dinero. Entonces, algo está pasando ahí. Entonces hay muchos síntomas y hay muchas ideas, pero ninguna de estas ideas es, lo que hay que entrar es eso. Con una organización tan compleja, lo que hay que entrar es a transformar la organización. Momento de hacer la primera pausa en Desafíos. En instantes continuamos dialogando con el ministro de Finanzas. Ya volvemos.
Muchas gracias por seguirnos acompañando. Segundo bloque de Desafíos. Seguimos hablando con el ministro de Finanzas sobre diversos temas. Recién hacíamos un amplio recorrido sobre algunos temas importantes vinculados a la Superintendencia de Administración Tributaria, pero hay muchos temas prioritarios dentro de la agenda financiera del país. Muchas gracias, ministro, por continuar con nosotros y tenemos algunas preguntas importantes. Usted viene de las alianzas público-privadas. ¿Qué tipo de apoyo va a dar usted a estos proyectos desde su cartera, el Ministerio de Finanzas? En el último gobierno se logró avanzar con un portafolio interesante de proyectos que es casi de 2.000 millones de dólares, que se puede adjudicar y arrancar las obras y algunas terminar en este periodo de 4 años. Y hay más proyectos. Eso es más que la proyección que tenemos nosotros, que va a ser el presupuesto o similar al presupuesto de 4 años del Ministerio de Comunicaciones. Entonces, obviamente, como no tenemos mucho dinero para invertir en obra pública, vamos a utilizar la herramienta de alianzas público-privadas para darle apoyo de gobierno y coordinar que haya inversiones público-privadas. Con eso compensamos un poco ese vacío. Y lo que esperamos es que la dinámica siga funcionando y los proyectos avancen y lleguen a su fase final y tengamos también apoyo en el Congreso con la aprobación de los contratos y todo lo que implica la ley. Por eso nuestra colaboración con el Congreso no es de ahorita, necesitamos esto para un mes. Tenemos que tener, y yo creo que el Congreso está dando muestras de un Congreso que quiere hacer y posicionarse de una forma diferente. Necesitamos que todo el aparato público, que es organismo judicial, Congreso, los 3 poderes del Estado, trabajemos en la misma dirección. Entonces, eso nos resuelve un 1 o 2% del PIB de la tasa de inversión, que se ha caído de 18 a 13. Tenemos que llevarlo a 20. Entonces, está claro que no lo logramos todo. También quisiéramos más inversión pública, más inversión municipal, que las mismas municipalidades promuevan más proyectos, más inversión de la comunidad internacional. Está la Alianza de la Prosperidad, que si la ejecutamos bien este año son hasta 400 millones de dólares este año y por otros 4 años más. Ahí podemos meterle otra palanca de inversión en infraestructura en las áreas específicas afectadas por la migración. Y luego esas inversiones conexas llevan inversión privada con la confianza de un Estado que trabaja, que funciona y que está funcionando mejor, que mejora la seguridad. Entonces, la apuesta es eso, pero yo siento que la pierna más débil ahorita del gobierno. Y en las razones de que yo tomara este reto aquí, digamos, yo mismo coincidí que en las alianzas público-privadas que me apasionan, digamos, como proyectos y lo lindo que son los proyectos, que no iban a avanzar si teníamos un Estado cuyas finanzas estaban inciertas, porque la parte pública de la alianza iba a ser incierta y entonces iban a ser pocos los proyectos que llevaran a finalización y entonces había que mejorar todo el entorno. Gracias, ministro, por su respuesta. Y hay quienes aseguran que por ser parte de una familia, bueno, su mamá es una exportadora importante dentro del país, esto podría influir en alguna de las decisiones o en el tipo de cambio o algunos otros puntos vinculados, por supuesto, a la Junta Monetaria. ¿Qué nos dice al respecto? A mí me da un poco de risa este tema porque creo que es muy sintomático de Guatemala. En Guatemala un guatemalteco escucha hablar a otro guatemalteco de algún tema y realmente no lo escucha. Lo que oye es lo que piensa que la persona va a decir, por de dónde viene y quién es. Y ya ni siquiera escucha qué es lo que dice. Entonces, en mi caso, por tener una relación, pues es mi mamá que ha trabajado 42 años promoviendo las exportaciones del país. Y lo digo con mucho orgullo, con mucha mística y la conoce mucha gente porque siempre ha sido propositiva. Piensan que yo voy a tomar una línea específica de política que ni siquiera está a mi alcance, porque no es un tema que nosotros podamos determinar. Pero aclaro, no tenemos absolutamente ningún plan relacionado con tipo de cambio. Es una variable sobre la que además no tenemos ningún control.